Buenos días, profesores. El día de hoy, por este medio, esta grabación, venimos a presentarles nuestro proyecto de curso, que es el diseño y la construcción de un generador geotérmico a pequeña escala. A la parte derecha de sus pantallas podemos apreciar a los integrantes de nuestro equipo. A continuación les presentamos los objetivos. Como objetivo general, tenemos diseñar y construir un modelo representativo a escala de una planta de generación geotérmica. Entre los objetivos específicos tenemos elaborar una maqueta funcional a escala de una planta de generación geotérmica, demostrar matemáticamente los procesos físicos de la planta de generación eléctrica por medio de fuentes geotérmicas. Y como tercero, tenemos que explicar la importancia de la generación de la energía eléctrica por medio de fuentes geotérmicas. A continuación, nos va a exponer nuestra compañera Celeste para introducirnos un poco más en la temática de la geoenergía. Celeste, por favor. Buenas tardes, compañeros y alumnos presentes. Geoenergía. Se considera geoenergía energía geotérmica a toda aquella energía contenida en el interior de la Tierra, incluyendo aguas subterráneas y descartando así los ríos superficiales, mares y océanos. Según la temperatura o entalpía de los materiales de la Tierra, podemos diferenciar 4 tipos de energía geotérmica. La alta temperatura superior a 150 grados Celsius, utilizada para la generación de electricidad. La temperatura de 100 a 150 grados Celsius, utilizada de igual manera para la generación eléctrica y térmica industrial. Baja temperatura de 30 a 100 grados Celsius, utilizada para el aprovechamiento térmico en industrias, en calefacción y aguas calientes sanitarias. Muy baja temperatura inferior a los 30 grados Celsius, utilizada para la calefacción, refrigeración y aguas calientes sanitarias mediante bomba de calor. La energía geotérmica funciona de varias formas según el yacimiento y las necesidades del usuario o industria. En los yacimientos de vapor en superficie de alta temperatura se utilizan turbinas para generar electricidad. Cuando no existe este tipo de apertura, se utilizan tuberías rellenas de líquido anticongelante, que absorbe el calor de la tierra llevándolo así a los hogares. En los yacimientos de alta temperatura se necesitan turbinas para transformar la energía geotérmica en electricidad, mientras que en las de baja temperatura se utiliza una bomba de calor geotérmica para multiplicar el calor que se recoge del subsuelo, no teniendo que transformar la energía. Para tener el calor de la tierra es necesario excavar y enterrar una sonda de captación, es decir, unas tuberías de polietileno con líquido caloportador que normalmente está compuesto por agua y glicol. La profundidad de la que hay que enterrar esta sonda depende del tipo de terreno. A continuación, seguiremos con la siguiente diapositiva, mi compañero. Muchas gracias. Yacimientos Muchas gracias, geotérmicos. Celeste. A continuación vamos con la compañera Daniela. Nos va a hablar de los yacimientos geotérmicos. Yacimientos geotérmicos. Condiciones para que exista un yacimiento. Una fuente profunda de calor, una capa de terreno permeable o porosa capaz de retener agua, capas de rocas impermeables que impidan la fuga de agua. Los tipos de yacimiento. Yacimiento de baja energía, que son de la temperatura de su foco, oscila en torno de 100 grados centígrados, y el yacimiento de alta energía, que su foco puede llegar a 1250 grados centígrados. Según su ubicación, tenemos 3 tipos de yacimiento. Yacimiento hidrotérmico, que es de su propio fluido, que se encuentran en el interior de la tierra por las infiltraciones del terreno debido a las lluvias de hielo y ríos. Y tenemos los yacimientos geopresurizados, que en este caso el agua se encuentra a profundidades mucho mayores y sometida a grandes presiones. Normalmente el agua se halla
en estado líquido a pesar de encontrarse a 200 grados centígrados. Y los yacimientos de roca caliente están formados por rocas impermeables que pueden alcanzar temperatura de 300 grados centígrados, y este tipo de yacimiento es el más común. Muchas gracias, Daniela. A continuación, el compañero William, esperemos ahí que vuelva a aparecer en el video. El compañero William va a explicar acerca de los tipos de plantas de generación de energía geotérmica. Ok, ahí estaba. Ok, ahí, activa tu micrófono, por favor. Bueno, habíamos tenido algunos problemas técnicos con el asunto de la grabación, pero retomamos con el compañero William. William, adelante, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de los tipos de plantas de generación geotérmica. Se pueden distinguir 3 tipos de plantas centrales geotérmicas de generación de electricidad, dependiendo de la temperatura, la profundidad y la calidad del agua del vapor extraído. Centrales geotérmicas del ciclo binario. Si un fluido geotermal tiene una baja temperatura entre 100 y 180 grados centígrados, dependiendo del potencial de incrustación del fluido, construir una planta tipo flash que pueda aprovechar este recurso de manera eficiente y económica puede resultar complicado. Las plantas geotérmicas del ciclo binario para la generación eléctrica son consideradas cuando se tienen recursos geotérmicos de baja temperatura. Hoy en día, este tipo de centrales geotérmicas son las que tienen mayor cantidad de unidades en funcionamiento, con 162 unidades en operación desde mayo del año 2007, con una generación de 373 megawatts de potencia en 17 países. Esto constituye al 32% de todas las centrales en operación, pero solo representa el 4% de toda la potencia generada por las centrales geotérmicas, lo que equivale al restante al 4% de la generación total. Las centrales del ciclo binario avanzadas pueden alcanzar potencia entre los 7 y los 10 megawatts. Además, recientemente, varias de estas unidades se han añadido a las plantas flash para recuperar la energía que se encuentra en el fluido geotérmico del desecho de la planta. Como podemos observar en la diapositiva, aquí tenemos una central de ciclo binario, donde podemos ver en la parte de abajo que tenemos el acuífero, tenemos el pozo de reinyección y el pozo de extracción, donde tenemos la turbina, el generador y la carga, donde pues ambos fluidos se inyectan donde está la turbina, haciendo el movimiento mecánico para la generación de energía. Las plantas geotérmicas de vapor seco, este tipo de plantas usan vapores que son transportados directamente desde el depósito a la superficie para girar las turbinas de un generador. Este tipo de planta de energía se creó en el año 1904 en la Toscana, Italia, para producir electricidad, y por lo tanto es con mucho el método más antiguo que hay. Ahí podemos notar en la diapositiva la central de vapor seco, donde igual tenemos un acuífero, un pozo de reinyección y un pozo de extracción, en donde en este caso no se combinan dos fluidos, sino que de un solo se extrae el vapor que genera el movimiento de la turbina. Las centrales geotérmicas de tipo flash o central de vapor de destello, las plantas con esta tecnología simple de flash son el pilar de la industria de la energía geotérmica. Este tipo de centrales son generalmente instaladas cuando se tiene un reservorio geotérmico que está constituido principalmente por el líquido dominante. Las centrales de simple flash representan alrededor del 32% de todas las centrales geotérmicas y constituyen a más del 42% de la capacidad total instalada de energía geotérmica en el mundo. La potencia alcanzada por estas centrales varía entre los 3 y los 90 megawatts por unidad.
en un promedio de 25 megawatts por cada unidad. Ahí podemos notar en la diapositiva la central de evaporación de tipo flash, en donde, pues en este caso, almacenamos mayor cantidad de agua en la cámara flash, que al extraer también el vapor del subsuelo se combina y por ende genera mayor electricidad. Bueno, gracias. Los dejo ahora con mi compañera Xochitl. Muchas gracias, Will. A continuación, vamos a dejar a la compañera Xochitl, que nos va a hablar un poco de las ventajas y desventajas del uso de la energía geotérmica. Xochitl, continuamos con vos, activa el micrófono. Ok. Hablando de las ventajas y desventajas de la energía geotérmica, una de sus principales ventajas es que la energía geotérmica se trata de una energía renovable que no produce gases de efecto invernadero. Al no haber proceso de combustión, su principal inconveniente será el alto costo de la infraestructura. Entre otras ventajas, tenemos el ahorro económico a largo plazo, mantenimiento mínimo, es ecológica, es muy segura, reduce la dependencia energética y se ve poco afectada por las alzas de la energía como lo es la extraída por combustibles fósiles. Es inagotable y tiene larga vida útil. Una ventaja de la energía geotérmica es además que se trata de una energía que se produce en un solo lugar, de forma que no se compra ni se vende como pasa con el petróleo o el gas. Esto reduce la dependencia energética que tienen los países sin yacimientos derivados al petróleo. Además, no se ve influenciada por las fluctuaciones de los precios. Entre las desventajas tenemos que el precio de la instalación es muy elevado, puede contaminar los acuíferos, no es apta para todas las localizaciones, no se puede transportar fácilmente, más bien no se puede transportar. Requiere de un estudio de la geografía, de su geografía, del clima, de la carga energética, de la vivencia, de la vivienda. El precio de la instalación de la geotermia es una necesitamos cortar aquí, hice una mierda. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ah? Dice que el costo de la instalación de una vivienda. El precio de una instalación de la geotérmica es una vivienda. En una vivienda será. En una. Ya. Muchas gracias, Xochitl. Avanzando. No, espérate. Espérate, solo editarlo, no lo puedes editar. Por eso, no se puede editar. Por eso, yo voy a continuar. Sí, lo vas a cortar, Bruno, lo cortaste, bien. Sí. A continuación, vamos con el compañero Osman, que ya va a introducirnos un poco en la materia de todo el proceso de elaboración y los materiales que se utilizan para realizar esta maqueta. A continuación, Osman, te damos la palabra. Ok, bueno, les voy a hablar acerca de los materiales y métodos en nuestro prototipo. Bueno, como materiales tenemos un cilindro de hierro metálico de 13 litros de volumen, pues, y 1 milímetro de espesor, 50 centímetros de tubo de hierro rollizo de 2.2 milímetros de diámetro, 2 niples o extensiones con rosca de 3 cuartos
metálicos. Una válvula de pase de 3/4, una tuerca de 12 milímetros de diámetro, una broca de 17 milímetros de diámetro para metal, una broca de 12 milímetros de diámetro para metal, media libra de electrodo 6011 por 332, un motor dinamo de corriente continua de 18 voltios y 250 miliamperes de generación, una turbina metálica hecha de lámina de zinc, la cual nosotros hicimos, 2 cables de cobre de 2 milímetros de diámetro, 5 baterías de 3.6 voltios de 1200 miliamperes cada una en serie, y un pie de estaño, flux, pasta de soldar y luces LED. Entonces esto era lo de los materiales. Como herramientas utilizamos un manómetro, un taladro inalámbrico, soldador AC de corriente alterna, máscara de soldar, cautín tipo lápiz de 45 watts y un multímetro. Dentro del proceso de montaje experimental de nuestro prototipo, primeramente lo que se hizo fue hacer un agujero de 17 milímetros, 2 agujeros de 17 milímetros en el extremo superior del tanque, del cilindro, ¿verdad? Entonces, para posteriormente soldar 2 tubos, los 50 centímetros de tubo se partieron a la mitad, se partieron en 2 trozos y se soldaron en la parte de donde están los orificios de 17 milímetros, para después de soldar los 2 tubos en los orificios del cilindro, se cortó a la mitad un niple con rosca para aprovechar los 2 extremos con rosca del niple, y se soldó cada rosca en cada extremo de los tubos de 3/4. Entonces, esto con el objetivo de poder roscar la válvula de 3/4 para poder almacenar presión en el cilindro, o para poder controlar la presión y la velocidad a la vez del flujo. Entonces, seguidamente en el otro tubo se redujo el área de salida. En el área de salida se soldó otro pedazo de tubo de 3/4 en la terminal, en la salida de la válvula con rosca, ¿verdad? Entonces se soldó un pedazo de tubo como de 3 centímetros aproximadamente, de 3/4 de diámetro, 3 centímetros de largo por 3/4 de diámetro. Entonces se redujo esa área hasta 3 milímetros, o sea que se redujo de 17 milímetros hasta 3 milímetros, se redujo la salida del vapor. Entonces, seguidamente, en la salida de la boquilla, la salida de presión, se soldó una lámina para montar así mismo el motor con su turbina en dirección transversal al flujo de vapor. Seguidamente, se soldaron en serie 5 baterías de 3.6 voltios, las cuales se suman y nos dio un total de 18 voltios y 1200 miliamperes, que conservan la misma corriente y se suma el voltaje. Entonces tenemos un banco de baterías de 5 baterías que nos dan una sola batería de 18 voltios y 1200 miliamperes, conectados al generador por medio de un diodo para que el motor no se retroalimente de la batería, sino que solamente inyecte corriente a las baterías, al banco de baterías, y así mismo poder acumular esa corriente. Y seguidamente de las baterías, del banco de baterías, hicimos una conexión con luces LED
para demostrar la funcionalidad de nuestro banco de batería, ¿verdad? Y bueno, ahí terminan nuestras pruebas. Pero para almacenar la presión, se llenaron 3.5 litros de agua, entre 5 y 3.5 litros de agua, y si se hicieron 3 pruebas, pues la prueba más funcional fue con 3.5 litros de agua, la cual nos generó 19.2 voltios máximo. Entonces se calentó, se usó la fuente de calor, se conectó a la corriente y se llenó 3.5 litros de agua en el recipiente, en el cilindro. Y una vez que este llegó a una presión, almacenar una presión de 35 PSI, entonces se procedió a abrir la válvula para que empezara el flujo de vapor en dirección hacia las paletas de la turbina del motor, el cual empezó a girar y a generar corriente a la vez, a generar voltaje y corriente, porque ya estaba conectada las baterías al sistema. Bueno, y eso fue todo en respecto a lo que concierne al montaje experimental y a los materiales. Gracias. Bueno, muchas gracias, Osman. A continuación, vamos a dejar a la compañera Jennifer, quien nos va a hablar un poco del análisis de los resultados que obtuvimos en el experimento. Jennifer, te damos la palabra. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los análisis y resultados. Esta es una parte matemática. Antes de iniciar con el proceso de las pruebas y los análisis, se determinaron un par de parámetros iniciales, los cuales son la capacidad máxima de la caldera, que son 13 litros, el volumen del tanque, que son 0.013 metros cúbicos, la cantidad de agua dentro del tanque, que son 5 litros, que esto refleja el 38% del área total del tanque, y el otro 62% refleja la cantidad de vapor. La temperatura constante de nuestra fuente de calor es de unos 380 grados Celsius, que esta fuente de calor es la cocina eléctrica con una potencia de 960 watts. Una vez realizada la maqueta, se iniciaron los procesos de pruebas para posteriormente analizar los resultados entre los datos variables y valores asumidos constantes. Podemos mencionar la energía transferida al prototipo, que es en este caso la cocina eléctrica, que ya lo había mencionado anteriormente, son unos 960 watts. La presión para la obtención de esta variable se toma en cuenta el tiempo que estuvo sometido el sistema, que fueron alrededor de 60 minutos. Y que tiene una capacidad calorífica, este tanque de 400, el hierro de 470 joules por kilogramos por grados Kelvin, obteniéndose una presión de 30 psi, que son igual a 206.8 kilopascales. Para calcular la velocidad del flujo se determinan ecuaciones como lo son la ecuación de Bernoulli, que en este caso se trata como un tubo horizontal, donde el punto 1, la presión en el punto 1 es mayor a la presión del punto 2. Igualmente el área 1 es mayor al área A2. Dentro de este cálculo se tuvo que tomar en cuenta el método de ecuación de la continuidad del flujo para poder calcular la velocidad del fluido. Seguido de estos cálculos, como resultado se obtuvo una velocidad del fluido de 24.21 metros por segundo. Seguido de la velocidad se hizo el cálculo de la variación de energía interna de nuestro sistema, que en este caso está dada por la ecuación representada en la página número 28 de nuestro documento, que nos dice que la variación de energía interna igual al calor el trabajo. En este caso, este cálculo nos dio un resultado de una
variación de energía interna de nuestro sistema de 1254 kilojoule. Continúa nuestro compañero con la otra parte del análisis de resultados. Muchas gracias, Una Jenny. vez recopilados estos No, a datos, continuación. Un momento. Una vez recopilados estos datos, se hicieron 3 pruebas iniciales para posteriormente obtener gráficas comparativas. Estas fueron el tiempo en el que nuestra fuente de calor constante pudo llevar 5 litros de agua hasta el punto de ebullición Toma, bájale un a poquito. cambio de Bájale un estado. poquito. Este tiempo fue de 60 minutos hasta que Bájale un comienza poquito. a generar vapor. La presión que Espérate. es capaz de almacenar nuestra Vengo a hablar caldera yo ahorita, porque después del cambio de estado ha sido de 30 psi, que sería igual a 206.8 kilopascal. Este se midió con el vengo manómetro yo ahorita adaptado a hablando. nuestro sistema. El tiempo que nuestro sistema logró mantener la presión acumulada hasta mayor de cero, el cual ha sido de 3.12 minutos. Bueno, una vez ya dado por entendido con las pruebas que realizamos, el tiempo, la presión y el tiempo acumulado, al final del video de la presentación vamos a adjuntar un video del proceso de la práctica que obtuvimos todos estos valores que voy a presentar a continuación. Esto primero se hizo una gráfica que luego pasó, perdón, una tabla donde luego pasó a hacer una gráfica donde podemos ver aquí de manera detallada. Vamos a hacer un poco el acercamiento. Una gráfica de voltaje respecto al tiempo. ¿Por qué voltaje respecto al tiempo? Bueno, entre una de las complicaciones que tuvimos, como lo mencionaban anteriormente, era que nuestra fuente de calor no era la suficiente para suministrar, no suministraba la energía suficiente para que en un corto lapso de tiempo se pudieran obtener mejores resultados. Entonces, aquí podemos ver en el eje de X, podemos observar el tiempo. Pusimos un rango de tiempo hasta de 3.5 centímetros, donde al minuto aproximadamente 3,15 el voltaje desciende a cero. Y en el eje de Y podemos observar el voltaje, que nuestro voltaje inicial inmediato. Apenas nosotros abríamos la válvula que estaba conteniendo la presión, marcó 19.8 voltios. Podemos ver que del minuto 0 al minuto 1 la pérdida de tensión no era tan considerable. Pero a partir del minuto 1, entre 1.15 podríamos decir a 1.50, tiene un descenso de presión bien grande, drástico. Ahí tenemos marcado, vamos a hacer un pequeño acercamiento todavía más, de la caída de las tomas de la muestra, la caída de presión que esto tiene, así llegando a bajar hasta aproximadamente los 3.5 voltios de el minuto 2,50. Entonces, a partir del minuto 3,15, aquí hay un comportamiento particular. ¿Por qué? Esto tiene que ver un poco con el manómetro que nosotros estábamos utilizando, que lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Porque ya nosotros no marcamos presión, y la poca presión que podía estar dentro de nuestra caldera no era suficiente, no tenía suficiente energía cinética para hacer mover el peso de nuestra turbina adaptada al generador. Es por eso que a partir del minuto 3 hay un descenso bastante grande, ya de acuerdo al voltaje. Es por un lado voltaje versus tiempo.
Y la otra gráfica que tenemos es presión versus tiempo. Aquí es donde tenemos otro detalle respecto al manómetro que utilizamos, porque el manómetro que utilizamos era de unas medidas un poco grandes, de acuerdo a nuestra generación de vapor. Entonces lo que se hizo fue tomar algunos valores aproximados que en nuestra grabación podíamos notar y lo comparamos igualmente respecto al tiempo. Tenemos algunos valores ahí, tenemos la presión en el eje de la Y en kilopascales. Tenemos que nuestra presión máxima, esto alcanzado a 60 minutos aproximados de estar en transferencia de nuestra fuente a nuestra caldera. Son el número es 337.84. Ya, podemos ver aquí hay otro comportamiento. Ya, porque al estar contenida la presión, al abrir la válvula inmediatamente busca cómo salir. Entonces, podemos ver que entre el minuto 1, tal vez 1.25, 1.70, se trata de regular un poco. Si vemos la curva no baja, ya, porque estaba llegando ya a cierto equilibrio la presión. Y a partir del minuto 2 en adelante, este valor no es 100% real, porque sí había presión, sí había contenida presión dentro de nuestra caldera, pero por lo que les decía anteriormente, que nuestro manómetro no era muy exacto, era un manómetro análogo con medidas un poco altas, entonces no nos podía arrojar un valor muy exacto. Si hubiésemos tenido otro manómetro con medidas más pequeñas, creo que hubiese sido mayor de 0. Ya, pero en la gráfica tuvo que quedar así, de esta manera. Entonces aquí pues, esta es la presentación de la gráfica de presión con respecto al tiempo. A continuación aquí compartimos un poco del montaje. Podemos observar ahí la imagen del manómetro. Como pueden ver, su unidad es un poco grande. Ya podemos ver ahí cuando estaba subiendo aproximadamente unos 10, 15 bares. Cuando tenemos la válvula cerrada, aquí tenemos otra imagen abriendo la válvula. Tenemos el voltaje, el multímetro, el voltaje al momento exacto en el que abrimos. Aquí tenemos nuestro banco de batería, nuestro motor generador con su turbina, un poco del montaje experimental. Ahora, ¿qué va a destacar? Hay que dejar en claro que al no tener nosotros manera, digamos, económica, porque, bueno, uno cuando hace estos proyectos incurre a lo económico de capturar nosotros ese vapor que estaba saliendo de nuestra caldera, pues no había manera que dejarlo escapar, pero que quede claro, pues que en una planta generadora, como explicaba el compañero William, no es el ciclo que cumple, ya de vapor abierto que escapa a la superficie. Siempre el vapor es reaprovechado mediante condensación, reinyección a la fuente de donde se obtiene, pero en este caso pues nosotros no logramos recapturar ese vapor para llevar el proceso de condensado, de reinyección de la caldera y así reducir las pérdidas. Bueno, a continuación, una vez ya explicado el análisis de los resultados que obtuvimos con la puesta en práctica de nuestra maqueta, vamos a dar al compañero William con unas recomendaciones acerca del proyecto. William, te damos la palabra. Bueno, como recomendaciones,
utilizar una fuente de calor más eficiente, Sí, ahora sí. evitar mayores ¿Qué? pérdidas por el diseño, en este caso que teníamos. Ya pasé. También, Ya. en este caso, o sea, si tenemos una mayor fuente de Esto va a estar calor en el y el diseño informe. que nosotros tomamos, entonces quizás podríamos haber obtenido una No te caldera vayas con largo porque una quiero mayor escuchar la opinión de almacenamiento, otros. pues, de presión y en menor tiempo, ¿verdad? Pues en este caso, pues por el diseño y también por una fuente de calor más grande. También adecuar un manómetro con medidas más bajas para que la lectura pueda facilitarse, porque en este caso, en el de nosotros, eran altas las lecturas, entonces por ende a veces no, o sea, no teníamos muy buena lectura de cuántas presiones, aunque sean mínimas presiones, no teníamos ese rango de lectura, ¿verdad? En el manómetro. Utilizar una válvula también de pase dedicada a trabajos de alta presión para controlar pues esa variable en lo que es la presión y no tener ese miedo a que el gas se vaya a escapar o a la presión vamos a tener esas pérdidas. También utilizar un generador de corriente alterna, ya que puede someter a procesos de amplificación y transformación de voltaje. Contar con el equipo pues también de protección necesario para la manipulación del equipo, debido a que se trabaja con calor, soldadura y entre otras cosas pues de que también te pueden aportar con el diseño de nuestra caldera. Entonces estas serían unas cuantas recomendaciones a la hora de diseñar otra caldera pues de geotérmica. Muchas gracias, William. A continuación, para ir finalizando nuestra exposición, tenemos aquí compañeras que van a hablar un poco acerca de las conclusiones a las que hemos llegado con la elaboración de este proyecto. Muchacha, adelante, por favor. Se pudo concluir que la elaboración de una maqueta a pequeña escala para representar el funcionamiento de una planta de generación geotérmica, hasta cierto punto con éxito y de muy buena manera, a pesar de ciertas limitantes, como lo fueron la captura del vapor para su condensado y la reinyección a la caldera, por otros menores. Bueno, continuando con las conclusiones, pues como segunda conclusión se toma en cuenta que se puede demostrar el fenómeno físico por medio de ecuaciones matemáticas que ocurren dentro de la maqueta, que representan una planta de generación geotérmica. La última. Ok. También se logró explicar la gran importancia de la energía eléctrica por medio de las fuentes geotérmicas, así como sus beneficios y sus utilidades también. Bueno, concluyendo de esta manera la presentación, esperemos que haya sido grato para todos los maestros esta exposición, y bueno, quedamos de conocer sus dudas, sus comentarios, sus preguntas en el próximo día de clase. Reiteramos el saludo para todos, que pasen muy buenos días, tardes, noches, a la hora que lo vayan a ver. Muchísimas gracias y que tengan buen día.